Estamos hablando de los derechos humanos en México y de cómo los ciudadanos podemos participar de manera muy significativa, no solamente en su promoción, sino sobre todo en su defensa. Y para ello hemos invitado a dos ciudadanos que han venido trabajando en los últimos meses de manera muy importante con diversas organizaciones de la sociedad civil, pero también junto con otros promotores de derechos humanos para hacer realidad que los derechos humanos sean parte de la vida cotidiana de todos los mexicanos. Nos acompaña Graciela Martínez. Graciela, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ella pertenece a la Comisión Mexicana de la Promoción de los Derechos Humanos, ¿es correcto el nombre? De la defensa y promoción. Defensa y promoción, se me olvidaba ese término. Es que es largo. Y por otra parte también nos acompaña Jesús Robles, que es un promotor incansable de los derechos humanos, un promotor ciudadano, y que actualmente está trabajando en articular esfuerzos de la sociedad civil a través de Enjambre Digital. Jesús, gracias por acompañarnos. Gracias, Tulio, y es un placer estar aquí. Pues para iniciar con este programa, me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué significa ser un buen ciudadano? Empezamos contigo, Graciela. Bueno, si el tema del que hablamos el día de hoy es el tema de los derechos humanos, yo diría que los defensores y defensoras de derechos humanos son buenos ciudadanos, buenos y buenas ciudadanas. Y ¿qué significa ser defensor de derechos humanos? Pues ser defensor de derechos humanos es un concepto muy amplio, reconocido por las Naciones Unidas. Implica cualquier persona, no necesariamente tiene que tener una profesión o tiene que ser especialista, que colabore de alguna forma en la defensa y promoción de los derechos humanos. No tiene que ser lucrativo, no tiene por qué ser un abogado. Entonces, yo creo que podría definir que un defensor de derechos humanos es un buen ciudadano. Jesús. Yo he pensado esa pregunta y bueno, creo que ser un buen ciudadano es estar interesado, ¿no? Estar interesado es mostrar un interés por lo público. No necesitas ser un defensor. Los defensores, estoy de acuerdo, son buenos ciudadanos y ciudadanas. Quizá están muy interesados, es un poquito más el nivel de interés que tienen. Pero para ser un buen ciudadano hay que estar interesado. Primero hay que estar informado y hay que ser crítico con la información. ¿De qué manera se puede ser crítico? Platicando con otros. Oye, yo me enteré de esto. ¿Qué sabes de esto? Y a veces los núcleos... Si pensamos el gran ciudadano es aquel que salva al mundo, el que tiene una gran iniciativa ciudadana, no, es el que habla con su familia, el que pone a prueba sus ideas en su entorno, el que discute y se enriquece a través del diálogo. Ese es ser un buen ciudadano. Si tuviéramos muchos de esos, creo que de otro país sería. Yo creo, no sé. Para seguir con esta conversación, me gustaría, porque este es un programa ciudadano, que en términos muy coloquiales nos platicaran a nuestros amigos ¿cuál es el estado de situación actual en México de los derechos humanos? Graciela. Bueno, pues la situación de los derechos humanos actualmente es muy grave. Yo creo que el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos que existen en México es una muestra representativa de la situación de los derechos humanos. En mi labor en particular, que yo trabajo en específico dando difusión a la labor de los defensores y defensoras, nos podemos encontrar personas que están trabajando temas de género, derechos sexuales y reproductivos, derechos de la mujer, víctimas o familiares de víctimas de desaparición forzada, que es otro de los temas que trabajan los defensores y defensoras de derechos humanos. Tenemos periodistas que defienden la libertad de expresión, personas como Jesús Robles Malof, que también defiende la libertad de expresión. Yo creo que el panorama de la defensa de los derechos humanos actualmente representa específicamente la situación grave de derechos humanos que vive en el país. Jesús, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión, creo que nunca hemos estado bien. O sea, si uno dice que estábamos muy mal, pudiera parecer que antes estuviéramos bien. Hay que tener cuidado. Yo creo que el día que podamos salir a nuestras casas con mucha confianza, o incluso el día que nuestros hijos nos digan, oye, voy a salir, ¿y a dónde vas? Pues voy por la colonia, en fin. Y que los padres puedan seguir sus actividades con mucha confianza. Ese día yo creo que estaremos un poco mejor. Yo creo que en la Ciudad de México hay zonas de la Ciudad de México donde estamos ahora que relativamente podemos caminar tranquilos, ¿no? Y no va a pasar nada. Pero si yo me pongo a pensar si esto puede pasar ahora en Reynosa o en Guerrero, o en alguna otra población donde nos lleguen a escuchar, Catepec, ¿no? Si las mamás de las chicas
que van todos los días a la escuela están tranquilas, ¿no? Y están seguras que sus hijas van a regresar con bien. El día que estemos en ese nivel de tranquilidad que hay que aspirar y que hay que lograr, que luchar, que se logre, ese día estaremos bien y no estamos ahí. Si no, quienes nos escuchan puedan hacerse la pregunta es, ¿yo me siento tranquilo cuando salgo o cuando salen mis hijos? Ese yo creo que podríamos tener la respuesta adecuada. Y esto en términos más generales se expresa en que no existe para las violaciones a los derechos humanos castigo. La medida en que exista un castigo para quienes ofenden a la sociedad en su conjunto, desde el gobierno, desde la sociedad, desde una posición de poder, con el uso de armas, sin el uso de armas, coaligándose o por sí solos, en el momento en que estas personas, que una sociedad diga, esta persona se castigó porque nos ofendió, porque lo que hizo no solo es reprobable por el hecho concreto, sino porque a todos nos ofende, en ese momento daremos un paso. En México la impunidad es somos campeones de la impunidad, es vamos a decir, el deporte profesional de la política y de muchos ciudadanos también. Deja un poco diseccionar lo que estás diciendo, Jesús. Yo pienso que lo primero que tendríamos que plantear que también es una responsabilidad ciudadana que entre todos promovamos que se respeten los derechos humanos. Sí. Y me parece que debemos empezar en nosotros mismos, claro, para que después el marco institucional ponga todos los elementos y todos los incentivos adecuados para que se respeten y en su caso se castiguen cuando hay una violación. Pero para empezar esta disección me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, que has sido promotor, durante muchas veces hablábamos de esta figura de defensor de los derechos humanos, ¿qué es lo que tiene que hacer el ciudadano común y corriente como nosotros para promover entre sus más allegados una cultura de vigencia de los derechos humanos? Bueno, lo primero es muy importante, no hay que esperar que alguien más lo haga, ni es que decir que el gobierno lo haga o que es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de nosotros. Nosotros tenemos que, yo digo a veces, intransigentemente cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Primero cumplir la ley, y es algo muy importante. Yo ya entraremos a detalle después, o quizás si no da tiempo ya en otros espacios. Yo no creo que hay que cumplir la ley siempre, ¿no? Pero siento que en términos generales el principio es que hay que cumplir la ley. Y hay que pagar nuestros impuestos, y hay que respetar a los peatones. Y si somos ciclistas hay que respetar a los peatones, y si somos peatones hay que respetar a otros peatones. Hay que respetar los lugares de, por ejemplo, personas con discapacidad. Esos detalles forman una cultura de respeto muy importante. Y si vamos en el metro hay que levantarnos, ¿no? Si entra un adulto mayor. Esas cosas están en nuestras manos y hay que hacerlas, sin lugar a duda, ¿no? Intransigentemente digo, suena un poco fuerte, pero digo, esas cosas, porque se forman en lo cotidiano, no son las grandes acciones, es lo cotidiano, lo más inmediato, es donde se forma el Estado de Derecho y nos corresponde a nosotros. Una vez que lo hacemos, sí hay que exigir que quienes están en los puestos públicos hagan no solo eso, ellos por algo se propusieron, nos dijeron que eran muy buenos, que tenían muchas capacidades, entonces hay que exigir que hagan eso y más, porque tienen dinero y presupuesto público. Creo que sería una manera de empezar. Y otra cosa muy importante de los ciudadanos, sí tenemos que indignarnos cuando no se cumple la ley. Es decir, no es solo, por ejemplo, pongo el ejemplo en el metro, ¿no? Cuando un grupo de chavos está hostigando a una joven, le está chiflando, sí hay que decir, no estamos de acuerdo. Sin generar más violencia, pero decir, oigan, no estamos de acuerdo en que le estés chiflando de esa manera. Yo lo hago cotidianamente. Me he ganado también una que otra mentada, pero no me quedo a un lado, ¿no? Entonces no me quedo como espectador viendo cómo a una chica le están chiflando porque trae una falda, ¿no? Y de la misma manera, si vemos que hay un incendio en la guardería, por poner un ejemplo, y no hay culpables, debemos decir, oigan, no estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Y sigo a 6 años, sigo sin estar de acuerdo, ahora se cumplirán 6 años en unos días. La capacidad de decir, yo cumplo con lo que me toca, y el segundo componente para mí indispensable es manifestar permanentemente nuestra indignación ante hechos en donde no se está cumpliendo la ley, que es finalmente donde no se cumplen los derechos humanos. Perdón, en esta cultura de respeto, déjame seguir profundizando con Jesús, Graciela. Tú mencionabas ahorita, igual lo interpreté mal, lo escuché mal, que a algunas ocasiones no hay que cumplir con la ley. ¿Me puedes explicar eso? Por ejemplo, sí es buen tema, porque muchos de los compañeros que aparecen en el libro que platicaremos más adelante han sido criminalizados por eso. Te cuento una anécdota, íbamos a filmar con la Comisión Mexicana Guerrero un documental, y así tal cual, como si fuera
como si fuera chiste, ¿no? Íbamos pasando por Iguala, por Chilpancingo, y enfrente de nosotros un grupo de campesinos empezó a caminar y a cruzar la carretera para cerrarla, ¿no? Y claramente, ¿qué dijimos? No dijimos qué bueno, ¿no? Dijimos, chin, ¿no? Como cualquier paseante, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, frenamos el coche y entonces les dije, bueno, vamos a estacionarnos. Y les digo, oye, y le pregunto a mis compañeros, uno de ellos de la comisión de donde trabaja Graciela, y si me pregunto a ver qué es lo que sucede, pues con cuidado, me dice, ve, ¿no? Aquí estamos bien. Cuando me acerqué a ellos, era un grupo de campesinos que llevaban 20 años pidiendo que se les reconociera un municipio, una determinada zona de Guerrero como municipio. Y le digo, ¿por qué, oigan? Esto es mucho trámite, que no sé qué. No, es que el municipio, la cabecera municipal, que es otro pueblo, no nos da agua y no tenemos agua, ¿no? Oiga, pero ¿por qué cierran la carretera? Es que llevamos ya 15 años con una propuesta al Congreso y nos han dicho que sí. Hemos tenido, uno de ellos me mencionó más de 60 reuniones en el último año, es decir, el año pasado, en donde se iba a avanzar, que no nos daban el municipio, pero nos daban agua, ¿no? Y al final todo eso culmina con que nadie les hace caso. Entonces yo digo, en esos momentos extremos, donde tus hijos no tienen agua para tomar, tienen que caminar 5 kilómetros al río por una cubeta y una de sus esposas ya tenía hasta la columna desviada, yo creo que en esos momentos vale la pena interrumpir una carretera si es que hay un bien superior que es la vida y el acceso a otros derechos básicos. Yo creo que no siempre hay que cumplir la ley. Siempre la justificación va a ser muy debatible, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien podría decir, oye, si viene una ambulancia atrás y tú le cierras y no sé qué, siempre va a haber debate. Pero no estamos en una sociedad ideal. Y yo creo, junto con esos campesinos, que era justo cerrar la carretera en ese tiempo. Con esto quiero decir que a veces creo que ¿cómo se llama el grupo ahí de maestros de Guerrero? El grupo de maestros no siempre tienen justificado cerrar de la CENTE. No tienen siempre justificado cerrar la carretera. Yo creo que no siempre lo tienen. Yo creo que este grupo de campesinos sí lo tenían, llevaban 20 años y no los escuchaban. Creo que era una medida importante. Hoy hay un proyecto importante que ha trabajado la sociedad civil y instituciones académicas para lo que tú has denominado la justicia cotidiana. Y se ha presentado esta serie de iniciativas. Yo quisiera preguntarles a ustedes, en los términos de la justicia cotidiana que se ha venido trabajando, se vislumbra un cambio importante en la visualización de la protección de los derechos humanos? Graciela. No he entendido muy bien la pregunta, si me la puedes formular. Sí, el CIDE, por ejemplo, y un grupo de organizaciones de la sociedad civil trabajó durante varios meses en presentar un proyecto que le llamaron Justicia Cotidiana, que un poco es lo que decía ahorita Jesús, en el sentido de que la ley es que se cumpla de manera cotidiana, que lo que haga es que privilegie que haya una sana convivencia entre todos los ciudadanos y que se respeten los derechos de todos. La pregunta es si en este proceso que se ha venido iniciando en el tema de justicia cotidiana, que tiene que ver con el respeto a los derechos de las mujeres, con el respeto a los derechos sexuales, con el respeto y la búsqueda de nuevas oportunidades para las personas y los grupos que menos tienen, como lo acabas de mencionar, si existe un capítulo y que se vislumbre un enfoque distinto para la protección de los derechos humanos. No sé qué quieras contestar, Jesús. Bueno, yo no sé si ya le estoy quitando mucho tiempo a Graciela, pero yo sí creo que hay que apoyar esas iniciativas. Hay otra iniciativa que es Ley de 3 de 3, que busca taclear la corrupción. Creo que sí, creo que vale la pena impulsar esas pequeñas reformas. Siempre yo digo, cuando me preguntan, oye, ¿qué caso tomas? Yo no tomo el caso que escojo los casos, son casos que te interpelan, ¿no? Y así es el cambio. El cambio no es el gran cambio, voy a cambiar el mundo, no. Cambia primero lo que está más cerca de ti. Trato yo de empezar ahí. Y sí, de verdad, yo animaría, el acoso es una de las cosas más terribles en esta ciudad, yo animaría a que no nos quedáramos como espectadores del acoso. Siempre he pensado en que decir, oiga, no, así simplemente no, o quedarse viendo, mirarlos, o hacer algo de manera pacífica que pueda contribuir a que la chica o las personas que están siendo acosadas, ese tipo de iniciativas son formidables, ¿no? Yo no sé si tengas algún otro ejemplo, Graciela, pero sí creo que es muy importante ese tipo de detalles para cumplir y para crear una cultura, porque de leyes y de cambios legislativos no necesariamente vienen los cambios culturales, ¿no? Claro. Graciela, tú has participado en este proyecto, lo voy a poner en la pantalla, que se llama 40 Rostros de la Dignidad, que lo que pretende es darle voz
es darle vida a personas como Jesús, que han sido promotores incansables de los derechos humanos en grupos de impacto local, de impacto regional. Platícanos de este proyecto. Bueno, el libro es parte de un proyecto más amplio que ha durado 3 años, financiado por la Unión Europea y en el que participamos la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y 2 organizaciones internacionales, CONEX Europe y Brigadas Internacionales de Paz en Reino Unido. Entonces, bueno, con nuestra experiencia, las 3 organizaciones en el tema de protección a defensores de derechos humanos, que ha sido uno de los temas que se han ubicado como más relevante precisamente para la promoción de los propios derechos humanos, se ha visto como 2 ejes principales de trabajo y que están contenidos en este proyecto, tanto la capacitación de los defensores de derechos humanos, ya que los defensores no en todos los casos tienen un expertise en el tema de promoción de los derechos humanos y menos a veces en su propia seguridad, porque bueno, defensores como Jesús Robles Maloff a veces están pensando más en resolver la situación grave de derechos humanos que se vive en México más que en su propia protección, a pesar de que eso implica consecuencias sobre su seguridad. Entonces, este es uno de los ejes, el tema de la capacitación, principalmente en seguridad y en otros temas. Y el otro de los ejes es el tema de la visibilización. Consideramos que dar a conocer el trabajo que hacen estos defensores y defensoras de derechos humanos a través de este libro, por ejemplo, y de otras muchas formas que hemos realizado distintos tipos de actividades, también es una forma tanto de empoderar a los propios defensores sobre el trabajo que están haciendo, alentarlos a que lo sigan haciendo y al mismo tiempo aumentar su perfil o dar a conocer para que haya también como mayor protección en su trabajo, ¿no? Entonces se seleccionaron a 40 defensores de derechos humanos de 4 estados de la República, del estado de Guerrero, del estado de Oaxaca, de Baja California y de la Ciudad de México, que trabajan distintos tipos de temas. Antes hablaba efectivamente del tema de género, derechos sexuales y reproductivos, tierra y territorio, migración, libertad de expresión. Digamos que es una muestra representativa de la defensa de los derechos humanos en México. Y este libro, digamos que pone un poco punto final a ese proyecto, es lo que se pretende. Bueno, y si me permites decir algo, tiene la ventaja, iba a decir un chiste muy malo, de tenerme en el libro, no es cierto, tiene la ventaja de creo que estás como en las últimas páginas. También quisiera hacer un reclamo a Graciela, pero lo haré después del programa. No, al contrario, tiene la ventaja y tiene el valor de recuperar historias formidables, ¿no? Algunas de ellas como las de la hermana Leticia Gutiérrez, una monja valiente, defensora de migrantes, otra como de Bettina Cruz, una mujer excepcional que ha concientizado a las comunidades en Oaxaca sobre los impactos de una tecnología que, si bien es una tecnología mejor, la eólica, sí causa un impacto y que, impuesta de manera arbitraria, genera consecuencias terribles. En fin, yo les animaría a que además no solo pueden tenerlo de esta manera, está en línea, y yo lo que quería decir es, pueden descargar en la página, creo que se llama Rostros de la Dignidad, ¿no? O algo así. Ahorita la damos con más certeza. Pero lo que quería decir es que viene en un momento también donde los defensores de derechos humanos han sido atacados. En algo como, vamos a decir, en la legitimidad. No somos, y eso hay que decirlo, las mujeres y los hombres que defendemos los derechos humanos no somos especiales. Somos igual que cualquier ciudadano y tenemos un valor. Un valor por ser simplemente tener una función en la sociedad. Y esto es muy importante decirlo, no pretendemos para nosotros ninguna consideración especial. Lo cierto es que desde algunas capas del gobierno, y tristemente también desde sociedad civil, ha habido una campaña reciente, que es una campaña ya reciente, pero con un tufo de viejo muy grande. Es decir, que quienes defienden derechos humanos defienden a los secuestradores, ¿no? Que defienden a los torturadores, ¿no? Que defienden a los malos de la película, podríamos decirlo así. Cuando lo que se está diciendo es verdaderamente una insensatez, ¿no? Cuando el discurso atrás de ese ataque a los defensores de derechos humanos, algunos de los cuales están en el libro, es decir, está bien la tortura como método de investigación, ¿no? Porque sucede que en algunos de los casos, de pronto el gobierno ha arribado con supuestos responsables de crímenes y nos entrega personas
cuyo testimonio no nos hace sentido, ¿no? Y al defender sus casos encontramos tortura, ¿no? Pero como ciertos grupos de sociedad civil, lo digo muy abiertamente, como la señora Wallace y el ejército o la Policía Federal, ya tienen a su, vamos a decir, culpable, ya no quieren que se investigue verdaderamente. Y el problema de la tortura es que es durísimo, porque ni siquiera da justicia, es decir, nos ofrece un placebo como justicia, es decir, este es el culpable, cuando en realidad es una persona que a través de técnicas de tortura dijo pues, que era culpable. Y en ese sentido, defendemos a ese culpable, sí, defendemos a ese culpable que no es el que estuvo relacionado con los hechos. Incluso lo más doloroso para nosotros es a veces que no sabremos si estuvo o no relacionado con los hechos, porque fue torturado. Y entonces quienes defienden a través de este ataque a los defensores de derechos humanos la tortura, están defendiendo algo que daña a la sociedad de manera profunda y nos quita el derecho a la verdad sobre los crímenes que cometen estas personas y que se cometen también desde el gobierno, ¿no? Jesús, Graciela, hoy se habla mucho en México de si la violación a los derechos humanos es un tema sistémico, es un tema que únicamente está focalizado en algunas regiones del país en donde ha habido una pugna importante entre grupos delincuenciales, o si realmente nada más se refiere a un hecho casuístico de que tal vez un ciudadano venía pasando por ahí. ¿Cuál sería su visión respecto a la vigencia de los derechos humanos en México? Bueno, la situación de violaciones a los derechos humanos es generalizada en México. Evidentemente, en cada región hay un contexto distinto, cada estado tiene su particularidad y sus problemáticas. Entonces, dependiendo del estado o la región, puedes encontrar distintos tipos de violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, y ahí en el libro podemos encontrar varios casos, tiene que ver, la mayor parte de las luchas contra las violaciones a derechos humanos tiene que ver con la tierra y el territorio. Entonces encontramos varios defensores, como Betina, que ya lo nombró antes Jesús, o también está María Isabel, de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, que son defensores y defensoras de derechos humanos que luchan contra la instalación de energía eólica sin garantizar el derecho a la consulta, por ejemplo, de los pueblos indígenas, que es un derecho que está garantizado a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, en el estado de Oaxaca nos podemos encontrar que las problemáticas de violaciones a los derechos humanos están enfocadas en ese sentido. Hay otros estados en los que la violencia, especialmente en el sexenio de Calderón, ha estado más vinculada a una situación de violencia en la que se han producido ejecuciones extrajudiciales, en el que ha habido desaparición forzada. Entonces encontramos estados en los que las violaciones a los derechos humanos están más enfocadas a este tipo de violaciones graves, ¿no? Entonces yo creo que más o menos sería ese el contexto. Jesús. Bueno, acaba de pasar hace unos días, caminamos aquí en Reforma, una marcha que le llaman de la dignidad, el 10 de mayo, que fue martes, todos recordaremos ese día, porque es un día para los mexicanos muy simbólico, y ese día caminamos con madres de todo tipo, ¿no? Madres que han perdido a sus hijos en cualquier tipo de situaciones. Por supuesto, hay quienes han muerto, y pueden ser miles, en enfrentamientos, toman un arma y se disparan porque pertenecen a grupos del crimen. Pero el nivel de desapariciones, de homicidios Por cierto, el nivel de homicidios es el más alto en México tras la revolución, ¿no? El nivel de homicidios, desapariciones y de tortura es ciertamente generalizado y toca a todos los sectores de la sociedad. Tan es así que una compañera mía, somos dos en la oficina que tenemos en México, y a mi compañera ya desaparecieron un primo, ¿no? Es decir, todos ya empezamos a tener historias cercanas, no se trata de una historia lejana o de que suceda en Michoacán, en algunas comunidades lejanas de las que nunca iremos. No, o sea, mi compañera vive todos los días con vamos a decir, con la ilusión, con la desesperación, también con el dolor de no encontrar a su primo, ¿no? Entonces, es así, esto es así, y México tiene que poner atención a eso. Yo no soy pesimista a pesar del dolor que viene esa marcha, de madres de todo tipo, desde migrantes, clase alta, clase baja, clase media, de todo tipo.
Y no soy pesimista, ¿por qué? Porque veo que esas personas están indignándose y cada vez más estamos entendiendo que no se trata de un partido o de otro, si es Calderón o Peña Nieto o el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, o Miguel Mancera, ¿no? Sino se trata de que sí es un problema serio y que debe atenderlo como Estado y nos tenemos que poner de acuerdo. ¿En qué nos tenemos que poner de acuerdo? Que eso no puede seguir pasando. Y ese es el acuerdo fundamental, más que una constitución de ahora que se hable, que vamos a reformar, no sé qué. Vamos a ponernos de acuerdo. Hay un niño que lo entrevistaron también hace unas semanas y ganó un premio en matemáticas y le preguntaban, ¿y qué quieres de tu país? ¿No? Y pues uno esperaba que el niño fuera a contestar pues cosas sobre su torneo de matemáticas. Primero, que no me maten, ¿no? Si un niño de 11 años que esté diciendo eso, es que nos está interpelando a todos, diciendo que el pacto básico debe ser que no haya desapariciones en México, que no haya asesinatos y que no haya impunidad, ¿no? Que cuando haya, porque inevitablemente algunos casos habrá, que se castigue, ¿no? Creo que con esto estamos concluyendo el programa. El respeto a la dignidad y a la vida de la persona debe ser un elemento básico Exacto. de la convivencia entre todos los ciudadanos. ¿Cómo tú definirías la dignidad de la persona, Graciela? Pues la dignidad de la persona yo creo que está muy vinculada con el respeto. O sea, creo que el respeto es fundamental en el desarrollo social de cualquier país. El respeto a la persona que tienes al lado creo que te hace digno a ti y estás al mismo tiempo dignificando a la persona que tienes enfrente. Entonces yo creo que si quisiéramos definir de alguna forma la dignidad, creo que sería principalmente el respeto y en particular y más concretamente podría ser a través del respeto a los derechos humanos, ¿no? Jesús, hablaba un poco Graciela de que hoy los protectores o los que trabajan ciudadanamente para promover los derechos humanos tienen que ser protegidos. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros los ciudadanos para poder salvar, cuidar, promover y darle todas las condiciones adecuadas para estos promotores de los derechos humanos? Creo que una cosa interesante, como siempre digo, las cosas más prácticas son las mejores, es que le echen una ojeada al libro. Quizá escojan una de las historias y la comenten con alguien más. No las 40 porque quizá no tengamos tan buena memoria, pero que escojan una y la comenten. Digan, esta historia me llamó la atención, vi un programa, vi que estaban promoviendo un libro, descargué el libro y esta historia me parece fascinante. Creo que eso sería una muy buena acción. Y yo creo que dignidad significa poder hacer nuestras vidas, vivir nuestro proyecto de vida, ¿no? Con todos los altibajas que tenemos, todos tenemos altibajas. Pero yo decía, en un texto de hace un año, decía, hay que morirse de viejo, hay que morirse de enfermo, hay que morirse quizá en un accidente o cayéndome las escaleras. Lo que no podemos morirnos es de dolor, ¿no? No podemos morir, lo que no se debe hacer es como una de las personas que sale en el libro, Tita Radilla, morir día a día después de 40 años buscar a su padre, ¿no? Y que no sepa nada de su padre. Eso no puede ser una muerte. Entonces, la dignidad reside en vivir nuestros proyectos de vida, decidir nuestra vida y morir de viejos, o morir de enfermos, o morir porque nos resbalamos. Pues muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Gracias por el trabajo ciudadano que realizan todos los días. Y gracias por las iniciativas que han venido impulsando. Y sobre todo, por ayudarles a las personas que tienen poca esperanza. A las personas que están en condiciones de marginación, en condiciones de pobreza, que no tienen el entendimiento claro de cómo poder acceder a los sistemas de justicia y que desafortunadamente son producto de la impunidad, son producto de la corrupción y son producto de los abusos que hay en nuestro país. Gracias por su trabajo, ciudadano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Con esto terminamos el día de hoy. Quisiéramos quedarnos con la idea que nos acaba de mencionar tanto Graciela como Jesús, que la dignidad de la persona debe ser uno de los elementos básicos en el cual debemos trabajar todos los ciudadanos. Yo que comparto con Jesús de que no hay dolor más grande que una familia no pueda acceder a un sistema de justicia que, como su nombre lo dice, sea justo. Un sistema de justicia que sea accesible para todos y que todos tengamos las mismas oportunidades para poder vivir en un Estado de Derecho, para poder vivir en plena convivencia, pero sobre todo en donde los derechos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros compañeros sean la parte más importante de la acción gubernamental. Nos vemos en la próxima y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Hasta la próxima.